vida de Conglomerado Cultural surge más o menos en un recital denominado Cantos de Ahora Mismo número 12 que organizaba en aquella época Stalin Vega Requejo. Y obviamente fue un 15 de abril en la Instituto Nacional de Cultura. Nos reunimos una treintena de gentes, entre los que estaban los más conocidos. Estaba Carlos Ramírez Soto, Alfredo José Delgado Bravo y toda la muchachada de los 90, todavía estamos hablando de los noventinos. Entonces este recital, en ese tiempo estaba Lucho Roca, director de la Instituto Nacional de Cultura, Elmer Llanos, entre otros más. Nos reunimos para obviamente festejar el Día del Poeta, pero fue inusualmente una fecha, fue el 15 de abril del año 2004, una fecha inusualmente donde se reunió mucha gente, porque no había otra cosa que hacer. La verdad que los recitales se daban muy esporádicos. A mí me invitó Stalin Vega, estaba haciendo en ese tiempo una asesoría de su tesis profesional, de haber estudiado en un pedagógico, y yo estaba de docente allí. Y había egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, ya hacía casi ya 10 años. Y obviamente desde el año 93-94 hasta el 2004, un periodo de 10 años, es un periodo de desidia, de decadencia. En esos tiempos operábamos todavía de manera muy ferviente, muy permanente. Argos, que estaba con el grupo Argos, que estaba con Joaquín Guamán Rins a la cabeza, dentro de los que también estaba yo. Nos reuníamos en la Dirección Desconcentrada de Cultura, ahora ese tiempo INC, Biblioteca del Segundo Piso. Estaba el grupo Ubicos Malditos, que obviamente yo lo había fundado en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, en la Facultad de Ciencias Históricos, Sociales y Educación. Y estaba el grupo Arboleda, encabezado por Stalin Vega, que obviamente tenía su casa como anfitrión y la plazuela de Elías Aguirre como punto de reunión. En el tiempo de los 90 estaban dos círculos de estudios literarios y lingüísticos. En el caso del Sagrado Corazón de Jesús en Chiclayo estaba el Javier Heró, y en el caso de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, o Facultad de Ciencias Históricos Sociales, estaba el NICSA, que luego daría a Luis Hernán Ramírez. Bueno, estos eran, vamos a decir, los cinco grupos. Los tres primeros, Argos, Ubicos Malditos y Arboleda, estrictamente literarios, de quehacer literario, de promoción literaria, y que obviamente en los puntos de reunión eran o en la casa de Stalin Vega o en la plazuela de Aguirre. Lo malo era que allí se iba a beber licor. El pretexto inicial, la primera hora, segunda hora, era de conversas literarias, de chismosería literaria o social, y luego venía el trago. Eso era lo malo. Por su contraparte, el caso del Javier Heró, del Sagrado Corazón de Jesús, era más un círculo de carácter académico, de carácter formativo. Estaba allí como parte de una nota que el profesor de aula ponía a los estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura, igual que el NICSA, Nicanor de la Fuente Cifuentes, en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, también cumplía ese papel, que se activaban cuando se organizaban eventos de carácter literario o de carácter lingüístico, en los cuales organicé y también participé en el caso del Sagrado Corazón de Jesús con el Círculo Javier Heró. Entre los que ahí se conocía, pues, a Pedro Manay y a Gilbert Delgado, que estaban en ese tiempo estudiando, y obviamente estaba también docente hoy digamos de aquí de la Universidad Católica, que se me va el nombre, lo recordaré en algún momento. Bueno, eran momentos muy complicados, muy difícil política y socialmente. El caso de la universidad, las huelgas eran muy permanentes. El caso del Sagrado, las tomas, allí estaba implementado básicamente la ideología de Sendero, del MRTA, igual que en la universidad.
Y eran tiempos violentos, eran tiempos donde había mucha agitación política y mucha presencia y fuerza de los senderistas en estas instituciones formativas. Diríamos que nos formamos básicamente bajo la doctrina cubana y rusa, ¿no? De sublevarse, de tomar el poder, todo eso. Bueno, indudablemente muchos tomaron ese camino que luego se arrepintieron. Yo tomé el camino literario estrictamente. Para mí el camino fue literario. Bueno, llegamos al 15 de abril del año 2004 con Cantos de Ahora Mismo. En ese momento, durante el recital y luego, hay una conversa de por qué no mantener viva esa llama, esa fuerza de estos grupos que ya estaban desarticulados prácticamente. Existían de nombre, Argos, Ubicos Malditos, Arboleda, existían de nombre, pero ya no había la fuerza. Cada uno ya había logrado su independencia, su compromiso también, tanto laboral como familiar. Ya mucha gente tenía familia, otros no, se mantuvieron ahí básicamente durante mucho tiempo sin familia y eran los que prácticamente capitaneaban y estaban ahí. Yo ya en ese tiempo ya tenía familia, ya en 2004 yo ya estaba comprometido, ya tenía mi primer hijo en la educación primaria. Pero muchos no. El caso de Lucho Heredia, que hasta ahora se mantiene casi en celibato, no tiene pareja conocida. Stalin Vega, que después obviamente se casó y tanta cosa, pero mucha de la gente no tenía oficio, ocupación, y obviamente para hacer literatura se necesita tiempo, dedicación, se necesita entrega, y la literatura no da dinero. Este 15 de abril del año 2004 se prende la mecha de por qué no organizar algo que sea constitucionario, que sea semanal, que no sea cada 3, 4, 6 meses, cada año. La Casa del Poeta en realidad estaba ahí, pero era una denominación abstracta, ¿no? Era como Dios, estaba presente por todos lados, pero nadie lo veía, ¿no? Entonces, ahí se genera la idea de empezar, ¿no? A hacer. Y obviamente del 15 al 23 hay muy poco tiempo. Entonces, el 23 de abril se me ocurre a mí hacer una convocatoria, una salida quijotesca, romper la monotonía, el esquema, y se me ocurre salir a las calles de Chiclayo, organizar un concurso de declamación, de poesía, un conversatorio sobre literatura regional, un encuentro con los poetas, Andrés Díaz Núñez, Después de haber estado casi unas 150 semanas en el auditorio del Instituto Nacional de Cultura en la época, llegó una autoridad importada de Lima, y siempre con cada autoridad que ha llegado a ocupar el sillón en la DDC hace lo que es, le da preferencia, le da lugar a lo que es. Este señor innombrable que llegó a imponer su pasión, su afición teatrera, y que obviamente fue la edad de oro de los teatreros en Chiclayo, y que buscaron pues creer de que la casa, el Instituto Nacional de Cultura, no era Instituto Nacional de Cultura, sino era Instituto Nacional del Teatro. Y obviamente eso generó una fractura y generó por parte nuestra no un condicionamiento como este señor hubiera querido, sino que tuvimos que salir de ahí honrosamente después de haber hecho un amago de toma de local en protesta por la manera como estaba tratando a la gente del arte en general, porque obviamente lo que él quería era que prevalezca sus teatreros, y eran lo único que debía. O sea, había convertido el Instituto Nacional de Cultura en Instituto Nacional de Teatro, porque ahí había hecho todo su espacio, sus bacanales, y toda la cofradía teatrera estaba ahí en ese momento casi adueñada del Instituto Nacional de Cultura. Bueno, salimos. Y eso en parte creo que para nosotros fue una experiencia, a pesar de
que en un inicio creíamos de que era nuestro derecho ahí, pero decimos, hasta que salga este tirano. Y así fue. A los pocos años procesado por corrupción, por robar gasolina, obviamente lo sacaron y salió por la pata de los caballos. Y hoy impedido obviamente de poder regresar con la cara en alto a un ente del Estado que promueve cultura y no la ratería. Bueno, 243 semanas se habían dado ya en aquel entonces. Y obviamente pasamos a ocupar el espacio de Sociedad Obreros de la Unión, ¿no es cierto? En este espacio, una señora amante del arte, la señora Ligia Izabarburu, nos acogió con mucha calidez, con mucha atención, y obviamente se convirtió en ese espacio. Ahí debimos estar unas 200 semanas de las casi 1000 que ya estamos por cumplir. Unas 200 semanas, 200 viernes. Obviamente contribuimos para el aseo, la ambientación, algo mínimo, y obviamente con eso nos permitimos hacer muchas actividades ahí, seguir con las noches de cuento, las noches de poesía, la noche de libro, recitales, coloquios, conversatorios. Y en algún momento, las migas que tenía con don Mario Viteri Fernández, incursionamos por primera vez al Club de la Unión, un lugar exclusivo, un lugar que cuesta mucho dinero poder utilizar una de sus ambientes, porque se alquilan ambientes ahí. Salidas nacionales e internacionales que tuvimos en Conglomerado Cultural Perú Internacional se fueron sucediendo de la parte interior del Perú hacia la parte fuera del Perú. Vamos a empezar con los lugares donde hemos ido, digamos, acá a interactuar, a hacer talleres, a participar en recitales, en coloquios, conversatorios. Sacábamos a la gente para llevarlos a lugares básicamente donde habían actividades organizadas por otras organizaciones pares, ¿no? Una de esas salidas, obviamente que tuvimos en unos inicios, fue ir hasta Bagua Grande, Ucubamba, lugar donde obviamente yo me crié desde la edad de 5 años y estuve hasta la edad de 18 años, y por el cual siento mucha empatía, mucha nostalgia, porque ahí pues viví toda mi primaria y toda mi secundaria, para luego ya venir acá a Lambayeque, a la universidad. Entonces fuimos invitados por el Círculo Literario Todas las Sangres, que estaba ahí mi profesor Patarashka, Carlos Alberto González, más conocido como Patarashka. Y llevamos obviamente un conjunto de actividades como talleres, participar en recitales, en conversatorios. Recuerdo que intentamos dejarlo mejor allí, ¿no es cierto? Y llevamos varios materiales producidos aquí en el entorno, y obviamente eso creo que fue una de nuestras primeras salidas fuera de la región Lambayeque, porque obviamente en la región Lambayeque ya habíamos estado en varios lugares, habíamos estado pues en Mochumí, en Jayanca, en Pacora, en Motupe, habíamos estado ya en Monsefú, en Ferreñafe, en Morrope, San José. Bueno, habíamos ido casi a todos los distritos de aquí, de los 38 que hay en la región Lambayeque. Ya habíamos ido, ya habíamos interactuado en Pimentel, ya habíamos interactuado en Pomal, Capatapo, Cayaltí, Saña. Bueno, ya habíamos ido a muchos lugares a participar, ¿no? A interactuar en recitales, en cosas que tenían que ver mucho con literatura. Bueno, no mucho, sino todo con literatura, porque no hemos participado en actividades ajenas a lo literario durante 18 años. En ese sentido, la primera salida fuera de la región fue ir a Bagua Grande,
Luego fuimos a Cajamarca, ¿no es cierto?, a participar en reuniones de la PLI, en reuniones de invitación a Chota, Cutervo, San Ignacio, Jaén. Fuimos a Lima a los viernes literarios, a Trujillo, ¿no?, a la Casa de la Emancipación, a Piura, a Tumbes, ¿no es cierto?, a eventos que tenían que ver con ecopoesía, a Huanchaco, a Huancayo, a Santiago, a la tierra de Vallejo, Santiago de Chuco. Fuimos en peregrinaje llevando la banderola de conglomerado cultural, participando en ponencias, en talleres. Fuimos a Moyobamba, a Tarapoto, a Morales, invitado por otros grupos, en el caso de Morales a Müller Vázquez, que nos invitó allá. Y bueno, intentamos, digamos, ir a muchos lugares del Perú profundo, a muchos lugares donde, pues fuimos hasta Puno, hemos ido hasta pues Arequipa, entre otros. Es decir, el Perú, obviamente, con sus 25 regiones, 24 regiones y una provincia constitucional del Callao, pues fuimos a casi a la costa, a la Sierra de la Selva. Nos faltan todavía muchos lugares, pero obviamente hemos ido a los lugares más emblemáticos de la literatura, más emblemáticos que se podían denominar los puntos focales de la literatura en el Perú. Allí estaba la banderola, la presencia fervorosa, ferviente de conglomerado cultural para llevarnos, ¿cierto?, obviamente nuestra marca, nuestro prestigio, nuestra intención de hacer literatura sofisticada. Y obviamente esta escena nacional la mantenemos, la seguimos manteniendo permanentemente. Hemos ido muchas veces a Trujillo, a Jaén, a Lima, creo en cada uno de esos como 5, 6, 7 veces, hasta 10 veces, pero obviamente seguimos siempre yendo. Bueno, el peregrinaje que tuvimos bueno, fuimos hasta Huanchaco, que tuvimos en Santiago de Chuco, para mí fue uno de los más emblemáticos porque obviamente era la tierra de Vallejo. Llegar a la casa, a la escuela, al colegio donde estudió Vallejo, creo que para mí significó mucho porque obviamente era una de las cosas que particularmente tenía como un sueño conocer alguna vez la casa de Vallejo, un lector, como lector juvenil de la obra de Vallejo, Los Heraldos Negros, de Trilce. Para mí era importante ir, era como una especie de recibir una especie de áurea sobre, digamos, este poeta, entrar a su casa, ver dónde vivía, cómo vivía, las condiciones en que vivía. Fue muy importante porque desde ahí ya me planeé alguna vez ir a la tumba, porque obviamente Vallejo no está enterrado acá en el Perú, menos en su tierra, Santiago de Chuco. Está justamente años después de esos peregrinajes. Tuve la fortuna y el privilegio de llegar hasta el cementerio de Montparnasse en París, del cual voy a hablar enseguida. Entonces, Santiago de Chuco, Huamachuco, para mí era casi muy casero. Un par de años que me tocó como docente universitario ir a dictar clases de investigación científica a Huamachuco, y de Huamachuco obviamente yo hacía mi peregrinaje de cuando en cuando, terminaba las clases, a Santiago de Chuco para ir a visitar una y otra vez la tierra y la casa de Vallejo, ¿no? Entonces eso, luego de eso, de ese interín ya nacional que obviamente se matizó y que seguimos en esa brega, pues fuimos hasta Ecuador. A Ecuador hemos ido por lo menos unas 6, 7 veces. Fuimos invitados, fuimos a presentar libros, a hacer ponencias, a hacer talleres, coloquios, recitales, invitados obviamente por grupo, pues a Montecristi, a Manta, a Loja, a Quito, la capital de Ecuador, y obviamente pues creo que fue una experiencia enriquecedora, muy significativa, porque obviamente nos trataron muy bien. Y bueno, en algún momento pues creo que como siempre suele pasar,
hay lugares donde lejos de tratarte bien, pues cometimos un último error de meternos a un lugar en Ecuador mismo donde obviamente nos hicieron la chanchullada con la comida y no dieron lo que ofrecieron. Bueno, eso es una cosa de las cuales siempre estamos habituados y esperando a veces reivindicaciones y respuestas, obviamente de disculpas futuras, ¿no? Que sé que no la va a haber porque hay gente que está entusiasmada en tratar mal a veces a los extranjeros, haciendo que amar a los grupos. Luego de eso tuvimos una salida también hacia Argentina, básicamente a Buenos Aires y a Mar del Plata, ¿no es cierto? Un poquito llevando también la figura, el sello característico de conglomerado cultural, la parte del comentario crítico, la parte, digamos, del análisis de los textos, la postura de la estética frente al facilismo con el que Argentina es uno de los países después de México donde hay más farándula literaria, donde hay más grupos literarios que nada tienen que ver con el rigor estricto de la estética literaria. Luego fuimos a Bolivia. También en Bolivia estuvimos básicamente departiendo y compartiendo, siendo invitados por grupos de literatura que organizan eventos anuales, ¿no es cierto? Ahí también uno lleva su postura crítica, sus ponencias, su lectura en los recitales, todo ello. Luego tuvimos la fortuna de ir a México, básicamente a Paraíso, invitado por este grupo de mujeres, y obviamente a presentar libros, también hacer algunos talleres, motivaciones en las escuelas de Tabasco, del DF, y obviamente pues hicimos en esta parte del continente americano ese peregrinaje, ¿no? Ecuador, Argentina, Bolivia y México, ¿no? Que eran países también muy con mucha cultura literaria y con muchos eventos de prospección. Luego tuvimos otra gira a España, ¿no es cierto?, a Europa. Empezamos por España, en Madrid, ¿no es cierto?, conocer la casa pues de Cervantes, donde vivió Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, obviamente Madrid es una ciudad muy culta, con muchos eventos. Hubo una feria en el Parque El Retiro, pues ahí también fuimos a leer, a presentar algunos libros, a escuchar ponencias, talleres y a participar en una feria inmensa, enorme, una feria que tenía más de 800 stands. Luego de eso fuimos a la Ciudad Luz, a Francia. Y en Francia creo que el peregrinaje se completó, porque allí la idea... La parte de la promoción de la lectura y los talleres de creatividad verbal siempre fueron una preocupación después de las noches de cuento y poesía. La idea era que no solamente nos debíamos de quedar en la lectura meramente que se daba en los espacios del auditorio o en los espacios de los recitales, como en el caso en este momento en la plazuela Elías Guerra, donde yo me encuentro, acá en Chiclayo. Era necesario, era oportuno que alguien toxografiara, que alguien sacara más allá de lo que había aprendido en la primaria y en la secundaria, los cuentos, la manera como se construye un poema, en realidad eran básicamente por el tópico, pero nunca por la forma. Y nosotros, particularmente como docente de formación de carrera, sabemos que en la escuela primaria y en la educación secundaria no se enseña al chico a crear un poema en el estricto rigor estético. No se le enseña a crear un cuento, solamente se le pide que traiga un cuento, se le pide que traiga un poema, pero de ninguna manera se le dan los lineamientos teóricos, técnicos, tropológicos, estructurales. En ese sentido, una de mis misiones como tallerista, que ya lo había hecho durante mis estudios universitarios y posuniversitarios, pues tuve que hacer una serie de talleres desconcentrados. Primero lo hicimos en el INC, recuerdo, tuve un promedio de unos 30, 40 personas para
enseñar a construir los elementos básicamente estructurales de un cuento y también de poesía. Luego esto lo hemos hecho en otros escenarios, en universidades, lo hemos hecho en algunos colegios, que obviamente estuvieron motivados, estuvieron necesitados de que alguien les diera los lineamientos básicos, porque lamentablemente en el sistema escolar, eso hay que ser muy claro, hay un prurito en que se dice que los principales enemigos de la poesía o de la literatura son los docentes de aula. Eso lo tuvimos que romper y obviamente tuve que, digamos, hacer una desestructuración de cuáles eran los elementos que la escuela, que el colegio, a través del Ministerio de Educación tuvieron que hacer. Entonces, Conglomerado Cultural tuvo en este caso una apuesta súper interesante, muy diferente a la que se daba en los talleres de capacitación para la escuela, colegios, para los maestros, y obviamente me permitió ingresar los lineamientos básicos que en aquel momento se necesitaban para poder, digamos, enseñar a la gente primero a construir y luego valorar un texto. Sumado a ello, obviamente, cada vez que presentábamos un libro, siempre el autor del libro nos dejaba 1 o 2 textos y así fuimos atesorando un cúmulo, digamos, de libros que los empezábamos a repartir en los talleres que hacíamos en las escuelas, en el caso de Morrope, de Pacora, de Mochumí, de Cayaltí, de Pátapo, de Saña, y me sigo olvidando de una cooperativa acá muy conocida aquí en la provincia de Chicago. Es decir, el escenario ideal para enseñar la literatura en su debida construcción, en su debida estructuración y tropologización, indudablemente son los colegios. Lo hice en algún momento en la universidad, pero parece que no tenía el apego, la fuerza suficiente, porque claro, se necesita más que un solo taller. Para motivar a la creatividad, para inducir a la lectura a los estudiantes, a los maestros que son los que hacen efecto multiplicador, se necesita tener un periodo de tiempo de no menos de 2 o 3 meses para poder capacitarlos y darles todas esas herramientas. Para mí fue un reto tremendo, a pesar de que eran gratuitos, la gente a veces lo veía muy complejo, lo veía muy sofisticado, se habían acostumbrado a lo fácil, y que creo que eso es lo que ocurre en el sistema educativo, que siempre se procura hacer las cosas fáciles con la ley del menor esfuerzo. Cuanto menos esfuerzo se tenga, mayor es la satisfacción y autocomplacencia. Creo que eso tenemos que romper, y es por eso que estos talleres intentaron en un inicio, aún sin mucha fuerza, que es lo normal cuando empieza algo nuevo y demanda más esfuerzo que el que se nos venía exigiendo. Esto permitió que obviamente mucha gente empezara a entender el fenómeno neocreacionista, el fenómeno de la literatura, como una construcción estética y tropológica. Dado mi especialidad y mi afinidad más al cuento que a la poesía, empecé obviamente a trabajar aspectos del cuento, pero creo que fueron insuficientes, como creo que ahora lo siguen siendo. Sin embargo, la inducción a la lectura en los estudiantes creo que fue una de las cosas más enriquecedoras, fue una de las cosas que lamentablemente a veces no hay el seguimiento, pero sí creo que motivar a un estudiante o un grupo de estudiantes a, digamos, producir textos literarios y a leer textos literarios, a recopilar mitos, leyendas y tradiciones como lo hice en Lambayeque, Morrope y Motupe, me permitió que los estudiantes pudieran recoger muchos mitos y tradiciones orales, muchas leyendas, muchos mitos, muchas tradiciones. Me permitió de esta manera generar un cúmulo de elementos suficientes como para poder, digamos, hacer que el estudiante estructurara y tuviera materia prima para procesar con el ETIC-EMIC, procesar obviamente un mito, una leyenda, una tradición. Entonces, ahí tenemos 3 elementos concatenados. Primero es lo que era
la producción de los textos literarios, tanto poéticos como narrativos, que lo dimos en las universidades, en la propia Instituto Nacional de Cultura, en los colegios y en algunas entidades ONGs que obviamente pidieron este servicio para hacer una capacitación más allá, digamos, de una escuela. Segundo era la entrega de libros, de textos para motivar, previa charla de motivación, previa charla de orientación sobre el valor y cómo poder identificar y determinar una idea principal y una idea secundaria. En ese tiempo estaba en plena boga el constructivismo con los famosos mapas conceptuales, y obviamente eso permitió que el estudiante pudiera entender que la lectura es un proceso organizado de contenidos. Y finalmente una experiencia que la tuve en la UGEL Lambayeque, cuando fui capacitador y obviamente tallerista, me permitió trabajar con estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria para poder hacer con ellos el procesamiento con la metodología EMIC-ETIC de los mitos, leyendas y tradiciones que habían en los pueblos, tanto de Lambayeque, ciudad evocadora, tanto de Morrope, donde había mayor cantidad de leyendas, mayor cantidad de mitos, como de Motupe. Ese circuito de experiencia de estas tres cosas, digamos, me permitió indudablemente ir poco a poco imbuyendo e ir insertando el concepto de la estructuración y el concepto de tropologización y estructuración, digamos, de los cuentos, y en algunos casos el procesamiento ETIC-EMIC de los mitos, leyendas y tradiciones. Creo que en conclusión la experiencia mía a través de Conglomerado Cultural Perú Internacional de promover la lectura a través de la creatividad permitió abrir un espacio, pero hay que entender que el profesor de comunicación no necesariamente busca que sus estudiantes se conviertan en poetas, en escritores o en críticos literarios, porque esa es una cuestión opcional, y culturalmente muchos padres de familia no quieren ver a sus hijos de escritores, porque hay también la idea a veces muy certera que el escritor se muere de hambre, que indudablemente el escritor no es la persona que va a vivir holgadamente, que va a vivir de su trabajo, de su oficio con un sueldo conocido, porque nosotros sabemos que en el Perú y en muchas partes de Latinoamérica el escritor sencillamente escribe por pura pasión. Tienes que tener un complemento laboral aparte que subsidie tu pasión literaria, porque la pasión literaria uno la puede llevar dentro, pero la pasión literaria no se puede vivir con la pasión literaria. Es necesario que haya un ingreso económico para que esa pasión literaria viva, o por lo menos decentemente esté vivita y coleando. Esta experiencia indudablemente se ha logrado durante 18 años, hoy a través de la virtualidad, bajo otra modalidad, con gente mucho más cuajada, mucho más madura, con más conocimiento, obviamente, de la idea de lo que significa ser escritor, y con la idea de que estamos en este momento haciendo un ejercicio tallerístico de aula virtual, profesionalizando la actividad poética y narrativa, pero con gente que sí tiene la elección de ser escritor profesional. Una de las primeras cosas que en los orígenes de Conglomerado Cultural allá por el 2004 tuvo en pro y en contra fue que se necesitaban personas para poder impulsar el movimiento, para poder dinamizar las actividades. Y frente a los grupos que estaban desarticulados, inactivos, obviamente la idea de conglomerar era reunir a todos, sin importar a quién, porque eso era, creo que, el punto de partida. Sin embargo, eso trajo un pro y un contra. Un pro porque indudablemente se exacerbó y se reanimó lo que estaba. El COVID llega el 2020 y la verdad que por allá por marzo más o menos se empieza a manifestar con más fuerza en los medios de comunicación, las redes sociales. Y esto generó un show,
generó una especie de psicosis, un trauma en la sociedad en general, y que más también tenía que impactar en la sociedad y en el mundo del arte, de la literatura, en el mundo de la gente que se mueve o que nos movemos en los libros. Indudablemente para los gestores culturales esto fue una para obligatoria, y por qué no para Conglomerado Cultural Perú Internacional, que venía hasta entonces haciendo sus actividades básicamente presenciales, fundamentalmente. Por supuesto que muchas de esas actividades se marketeaban, se publicitaban a través de las redes sociales, pero no se hacían eventos, no se hacían recitales, no se hacían entrevistas, no se hacían coloquios, no se hacían talleres, frecuentemente de manera virtual, casi todo era de manera presencial. Y eso indudablemente presupuso que habían dos opciones: o quedarse en la inercia, ¿no? Ya había pasado enero, ya febrero, y seguía marzo, ya la cosa estaba más caldeada, ya había un impedimento, digamos, de salir a las calles, y prácticamente caímos en un confinamiento. Pero había una ventana, y esa ventana obviamente era la ventana de la virtualidad. Pero no habíamos tenido mucha experiencia, no sabíamos si podía haber éxito en la virtualidad, pues convocando a un taller, convocando a un concurso, convocando, qué sé yo, a un coloquio. No había todavía la validación de si podía eso funcionar y tener un impacto sociocultural como el que se creía que uno lo tenía, digamos, durante la presencialidad. Entonces, las herramientas tecnológicas que uno manejaba, pues como el correo electrónico del Hotmail, Yahoo, el Skype, digamos, el WhatsApp o digamos, el mismo Face, en realidad se habían utilizado, pero no con mucha fuerza, con mucha profusión. Y eran dos cosas, ¿no? O quedarse allí sin hacer nada, estáticamente, viendo noticias lúgubres, trágicas, de qué es lo que pasaba cada día, cuántos muertos, ir haciendo toda una contabilidad mortuoria por el mundo entero, en el Perú, en la región. Había una psicosis terrible, y esta psicosis terrible pues también impactó, digamos, dentro de la comunidad literaria, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y en el mes de marzo se me ocurre lanzar un tema de una clase magistral sobre qué cosa era la literatura, porque en las redes sociales obviamente hay mucha gente que escribe pseudo literatura, que cree que está haciendo lo mejor del mundo, que cree que está dando lo non plus ultra, la última cosa de la invención humana, cuando en realidad mucha gente, yo diría más de un 95%, en realidad no tiene ni la menor idea de lo que es literatura, no solamente desde el punto de vista etimológico, conceptual, procedimental, sino desde el punto de vista aplicativo, desde el punto de vista de sus productos, que en realidad no tienen nada de estético, pero sí mucho de emocional. Y hay gente tosudamente que está convencida que eso es poesía, y cuidadito que alguien le diga que eso no es poesía o que eso no tiene calidad literaria. Cuidadito, porque le salen los diablos azules a la gente. Eso sí lo he podido comprobar y verificar con mucha gente, que la verdad que uno se da cuenta que se granjea o se gana enemigos gratuitos por decirle las cosas como son. Entonces decidí lanzar esta clase magistral sobre literatura, sobre arte, sobre
corrientes literarias, o sea, una clase magistral que permitiera encuadrar a mucha gente de las redes sociales, que permitiera encuadrarlos dentro, digamos, del ámbito estético, dentro del ámbito literario, que por supuesto no era pues muy común, ¿no? Mucha gente, muchos docentes universitarios ni siquiera se asoman por las redes sociales, ¿no? Sí, están metidos en el ostracismo del mundo académico universitario y creen que eso es todo el mundo en general, y se olvidan que el combate y que la idea de formar a la gente que está desvirtuando la estética, la literatura, la poesía, no está en las universidades, está en las redes sociales. Las redes sociales es el más grande caudal de gente que obviamente mucha de la gente de las redes sociales ha encontrado una terapia, una manera de sentirse cómodo y bien, y lo celebro porque a veces creo que cumple su objetivo, la escritura, porque uno hace catarsis, hace terapia, escribiendo, desahogándose, y termina finalmente logrando el cometido del desahogo. Eso es algo innegable, ¿no? Que la literatura cumple esa finalidad en redes sociales. Y la segunda finalidad es que también genera el efecto vedetesco, el efecto exhibicionista. Hay mucha gente que de la noche a la mañana, de hoy para mañana, termina autoetiquetándose y autollamándose poeta porque un amigo le dijo: oh, qué bonito que escribes, pareces un poeta o eres un poeta. Y termina finalmente la gente creyendo eso. En el mundo literario eso es bastante susceptible. Eso es bastante, vamos a decir, bastante común y corriente, que la gente se la crea a la primera. Entonces basta tener un par de fans enamorados que te lanzan un piropo y terminas al día siguiente etiquetándote de poeta. Y un poco para seguir el juego sigues escribiendo cosas para decir que sigues siendo poeta y que eres poeta porque escribes. Qué bonita que te recuerdo, hermosa mía, Rosita mía, que estás en mi pensamiento y mi corazón, y del cielo cayó un pañuelo pintado de 1000 colores y en cada punta decía Rosita de mis amores, etcétera, etcétera. Cosas que obviamente son básicamente, roñosamente, son frases ripio, frases cliché, que lo escuchamos siempre en la fraseología de la gente. Entonces, Conglomerado Cultural empezó por ahí, ¿no? En las redes sociales me refiero. Empecé por ahí, y obviamente el que siempre haya llevado este título, que se lo debo a un cuento de Borges, Hacedor, obviamente Hacedor Literario siempre era el subtítulo de Conglomerado Cultural. Conglomerado Cultural siempre fue la base, y luego le añadí Perú Internacional, porque obviamente creí que ya habíamos llegado al techo en la región Lambayeque. Ya todos habían pasado por Conglomerado Cultural, todos, tiros y troyanos. Habían leído, se habían ido a hacer su exhibicionismo, a hacer sus 5 minutos de fama en el podio, en el atril, ¿no? Leyendo en la DDC o en algún lugar. Ya todos habían pasado, pero yo digo, ¿cuántos poetas hay aquí en la región Lambayeque en el estricto rigor estético? ¿Cuántos? Pues muy pocos, muy pocos. Creo que hay 2 o 3, no conozco más. 3, 4, ya vamos poniéndolo en el mejor de los casos, 3, 4 personas. El resto, en realidad, cree que es poeta porque publica y porque a veces hasta lo traslada a un libro, cree que es poeta. Y en realidad no son poetas, porque uno no es poeta porque escriba versos o porque escriba sus sentimientos, no es poeta por eso. Uno es poeta porque escribe poesía, y la poesía es un producto tropologizado, es un producto alegórico, simbólico, connotativo, retórico. Es un producto que obviamente uno lo presenta metonímica y sinécdocamente lo presenta con un lenguaje figurado. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Entonces dije, pues ya aquí, el techo está acá, ya hemos ido por la costa, por la sierra, por la selva, pues entremos a las redes sociales, porque las redes sociales es más global
y las redes sociales va a permitir que obviamente gente de otras latitudes conozca lo que se está haciendo por Perú y quizá le interese más que a los propios peruanos, más que a los propios lambayecanos. Y eso definitivamente es una verdad absoluta. A veces a los poetas no los conocen ni en la propia calle de su casa, ni a 10 o a 5 puertas a la izquierda y 5 puertas a la derecha los conocen como poetas. Sencillamente los conocen como loquitos, profesores, gente vaga, sin oficio conocido, qué sé yo, ¿no? No lo conocen. O sea, eso creo que es muy típico. Aquí en el Perú la gente no valora ni conoce, y creo que por extensión en muchas partes del mundo, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Por extensión, mucha gente no es conocida, menos es valorada en el contexto, en el momento. Probablemente después que haya muerto. Eso le ocurrió a Vallejo, ¿no? Eso le ocurrió a Mario Vargas Llosa. Si Vallejo y Mario Vargas Llosa se hubieran quedado en el Perú, no serían lo que son. No serían lo que son. Luminarias, tanto de la poesía en Vallejo como de la narrativa en Mario Vargas Llosa. No sería lo que son. El aprendizaje de ambos fue un aprendizaje europeo. O sea, lo que quiere decir es que el Perú podría tener un caldo de cultivo de poetas, pero en realidad están fuera del país, están mejor que acá. No solamente valorado desde el punto de vista social, desde el punto de vista estético, cultural, sino también desde el punto de vista económico, porque obviamente su obra se vende. Bueno, el único que no disfrutó lamentablemente de la venta de su obra o el prestigio de su obra fue Vallejo. Pues Vargas Llosa es, por decirlo así, muy concreto y puntualmente, es el mejor pagado y el escritor que tiene más recursos económicos que todos los escritores juntos en el Perú, eso sí, y eso genera envidia, genera celo. Vargas Llosa tiene todos los premios literarios del mundo entero, y de más está decir recibir el premio Nobel en el 2010, eso lo pontificó y lo consagró, para desdicha de muchos comunistas, de muchos socialistoides, que no le perdonan el haberse salido, ¿no es cierto?, del comunismo y haber apoyado el socialismo cubano. Entonces, estas personas que no saben nada de literatura cuestionan a Vargas Llosa por sus ideales libertarios y obviamente terminan odiándolo y ninguneándolo. Es más, inclusive hasta en el peor de la patología de gente que conozco enfermamente, terminan hasta diciendo que no merece el premio Nobel, cuando Vargas Llosa sobradamente, creo que se le dio inclusive hasta muy tardíamente el premio Nobel en el 2010, cuando él lo debe haber merecido junto con Gabriel García Márquez por allá por la década del 80, ¿no? Yo creo que inclusive Mario Vargas Llosa debió tener el premio Nobel mucho más antes, en 1982, que Gabriel García Márquez. Esa es mi opinión personal, y con argumentos y fundamentos. La calidad de la obra de Vargas Llosa ya estaba vista desde La ciudad y los perros, ¿no? La Casa Verde y todo lo demás, creo que le da un asidero y un prestigio. Bueno, entonces tuvimos que abrirnos y se abrió muchas puertas, mucha gente, y creo que también toda la gente estaba buscando dónde hay un espacio para poder conocer, difundir literatura, hacer recitales, escuchar una ponencia, un taller interesante de manera gratuita, y obviamente el impacto fue inmediato. Hasta entonces ya teníamos hacedores literarios, ya tenía un espacio, digamos, desde el año más o menos 2013, ¿no? Ya había un WhatsApp, pero en realidad había muy poca gente, había unos 20, 30, 35 oscilantes, y obviamente, pero cuando se abre esta posibilidad a partir de esta clase magistral sobre literatura, obviamente la cosa se disparó. Pues llegamos a tener más de 200 personas. Pero aquí viene esta idea confesional.
En realidad, países como México, Venezuela, Colombia, Argentina, obviamente son los países más faranduleros desde el punto de vista literario. Yo creo que se lleva la puntería, la delantera, se la lleva México. Creo que en México hay más pseudopoetas que en ninguna parte del mundo. Seguido de Argentina, seguido de Venezuela, seguido de Colombia. Me parece que son. Perú no tiene mucha farándula literaria. Por ahí hay un par de mujeres a veces que hacen, en feminismo hacen catarsis, haciendo alaridos contra el hombre, pero en realidad son muy pocas. No hay mucho eso. No digo que no lo haya, sí lo hay. Pero comparado con México, comparado con Argentina, Colombia y Venezuela, Ecuador tampoco, sé que hay muy poco, al igual que Perú, no hay mucho. Pero México está en primer lugar, Argentina en segundo, Colombia en tercero y cuarto Venezuela. Son los países que tienen más pseudopoetas en el mundo, donde hay más cantidad de grupos, asociaciones que se entregan premios, reconocimientos, diplomas, güeros, sin ningún valor. Eso sí lo digo muy categóricamente porque hago el seguimiento, conozco. Y entonces, mucha de esta gente, ¿no?, mexicanas, argentinas, colombianas, venezolanas, mucha de esa gente encontró un hueco, una puerta abierta, una puerta de garaje, de tráiler, encontró abierta pues yo permití que ingresara mucha gente. Pero obviamente el Conglomerado Cultural y Hacedores tenía una dinámica. Habían retos, habían talleres, habían cosas que debían de estar, porque no podían fácilmente tener esa denominación, ese paraguas de yo soy un hacedor literario, pero solamente en el papel, más no en la escritura. Para ser un hacedor literario no basta que diga yo soy un hacedor literario, porque hacedor literario lo entendimos, reemplazamos por la palabra poeta, que está tan devaluada, que está tan emputecida, porque obviamente cualquiera ahora se hace llamar poeta, pero hacedor literario no se hace llamar cualquiera, porque hacedor literario viene del grupo Hacedores Literarios, de Conglomerado Cultural. Por lo tanto, hay una distancia abismal entre poeta, que todo el mundo se hace llamar hoy día poeta, y hacedor literario, que es la persona que obviamente está formada, que está capacitada, que tiene conocimiento teórico, que tiene conocimiento antropológico y conoce de manera relativamente profesional, conoce exactamente cuál es la exigencia de un poema o de un cuento. Entonces, esta condición obviamente la fui evaluando y me di cuenta que ya llegábamos a las 300 personas, ¿no es cierto? Ya llegábamos a las 300 personas, pero solamente activaban, y eso creo que muchos administradores de grupos saben perfectamente. ¿Por qué? Porque hay gente que utiliza solamente los grupos para exhibirse, para decir, mira qué bonito vestido tengo. ¿Te gusta mi brasier? ¿Te gusta mi tanguita? Creo que eso es lo que a veces están buscando, exhibirse la gente. Entonces, para mí eso significó un reto, decir, bueno, ¿qué cosa queremos? ¿Cantidad o calidad? Bueno, cuando se hace cantidad se hace populismo, porque se mete gente que verdaderamente tiene calidad literaria y hay mucha gente que no tiene calidad literaria. Por decir, un 10% tiene calidad literaria y el resto no lo tiene, pero él está ahí, obviamente, está tomándose en la foto, codeándose, ahí aparece, ¿no es cierto? Entonces dije, no, esto no funciona así. En hacedores literarios, en conglomerado cultural, eso no funciona así. Entonces, puse algunas reglas, todavía no las sabía para entonces, puse unas reglas que la gente debía estar activando y presentando un texto permanentemente, semanalmente, debía participar en retos de imágenes, en retos de metáforas, debía escribir y obviamente yo me encargaba, me tomaba el grandísimo trabajo de evaluarlos todos, uno por uno. En estos últimos 5 años, de virtualidad,
debo haber evaluado más o menos a unas 700 personas. Y es poco, me quedo chico. Debo haberlos evaluado. Algunos obviamente se corrieron a la primera, porque la escala de evaluación aquí en el Perú y en algunas partes de Latinoamérica es vigesimal, es decir, de 0 a 20. Obviamente hay algunos que me presentaban un poema, entre comillas, donde los habían piropeado en las redes sociales, les habían puesto, qué bonito, qué hermoso, me encanta, ay, qué divino que escribe, ay, esto me genera un soponcio en el corazón. Eso, la verdad que pasado al estetímetro, que es una herramienta que yo obviamente empecé a construir a partir de mi ejercicio de jurado y de evaluador permanente en la región Lambayeque y en el Perú, de textos literarios tanto poéticos como narrativos, tanto de los que organizábamos como lo que me invitaba. Entonces yo empecé a generar un código, una estructura, obviamente, para valorar textos literarios, y lo que quería valorar básicamente es la estética, y por eso que le puse estetímetro. Estetímetro es estética, medición, ¿no es cierto? Es esteta, tropología, figuras literarias, figuras retóricas, y metro es la medición. Entonces dije, pues voy a hacer un estetímetro para evaluarlos a estos señores y explicarles en parte en qué consiste y cómo es que los evalúo. Y de esa manera, obviamente, me permitió evaluar de manera más objetiva. Les expliqué los procedimientos de evaluación, que eran muy distintos a tirar un piropo donde no tienes ningún indicador y solamente piropeas por piropear. Entonces, para mí eso fue un punto de partida muy, muy, muy importante, porque me permitió, obviamente, hacer una depuración basado en dos cosas. Primero, evaluando a la gente y poniéndola en su lugar, ¿no? Sacándola de su burbuja de fans enamorados, de redes sociales, donde todo el mundo las piropea, aunque su texto no valga nada. Y segundo, era que uno empieza, obviamente, a darte cuenta quiénes están solamente por temporaditas y por farándula. Hay gente que quiere estar en todos los grupos, todos, quiere decir que pertenece a 50.000 grupos. Hay un delirio grupero, hay un delirio de gente que quiere, estoy acá, pero no cumple en ninguno, cumple a cabalidad lo que quiere. O sea, quiere estar de saltaperico en todos los grupos, haciendo farándula, haciendo exhibicionismo, haciendo turismo, haciendo todo ello, pero literariamente no da para más. Entonces dije, aquí ustedes están en hacedores literarios, perfecto. Entonces ustedes tienen que demostrar que quieren escribir. Entonces dábamos un plazo de hasta 2 semanas, 15 días, para publicar un texto. El que no publicara un texto dentro de las 2 semanas, fuera de hacedores literarios. Eso fue muy catastrófico, muy duro, qué malo, qué perverso. ¿Cómo no entiende que somos amas de casa? ¿Cómo no entiende que trabaja? Sí, pues sí entiendo yo. Pero la actividad literaria es pasional. Es una actividad que tú tienes que darte un tiempo. ¿Quieres ser escritor? Tienes que darle un tiempo a la escritura. Tienes que sacrificar, tienes que robarle un tiempo a tu actividad familiar, a tu actividad laboral. Claro, si no, no tiene sentido. Entonces, esto en realidad me permitió mermar de 300, 250, 200, y iba bajando. Porque obviamente, número uno, por falta de participación fuera de HL, por falta de crecimiento, ¿no es cierto? Las evaluaciones, casi todos los que entraban a HL, predominantemente las notas estaban entre 0,5, 10, 12 y los mejores estaban en 14. Nunca ha entrado alguien nuevo a HL con un 18, nunca. Porque las reglas en HL para evaluar un texto son muy exigentes, diría, son los más exigentes del mundo entero. Ni siquiera esto es una alucinación o una hiperbolización, del mundo entero, por el alto rigor, vamos a decir, estético, tropológico que se le exige. Y ese es el prestigio, obviamente, de HL. Entonces, mucha gente entró con el 5, migró hasta el 7,
llegó hasta el 9, llegó hasta el 11, luego bajaba al 10, luego bajaba al 5. Pues no quería pasar. Te dije, un momento, te estoy dando herramientas, te estoy dando talleres, me estoy matando evaluando. No, debo haber evaluado más de 6.000 o 7.000 poemas durante todo ese tiempo. Me he leído mucho. Te estoy dando capacitación gratuita, talleres gratis. Finalmente, creo que lo gratis no lo valora. Por lo tanto, vamos a hacer dos cosas. O aplicas todas las herramientas que se te da o estás fuera de HD. No que ya voy a crecer bien. Demuéstralo no solamente con intención de crecer, sino demuéstralo en la escritura. Para que un texto literario tenga calidad hay que trabajarlo. Pues no te va a venir como un rayo de inspiración divino y lo escribes nomás con tu mano y nada más. No. Y un texto de calidad no sale a la primera. Sufre un proceso de reacomodo, un proceso de licuación y transformación. Por lo tanto, es una cribación permanente. No es que ya yo vine inspirado, que Diosito me dio la inspiración, que yo vine ya predestinado para escribir. Eso son tonterías. El poeta se hace, no viene ya con herencia, no está demostrado científicamente que viene con un gen de poesía. Tus padres, tu abuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo puede haber sido poeta, pero eso no se hereda, no se hereda. Uno puede seguirle la senda, pero no se hereda genéticamente. Por lo tanto, puede que tu padre haya sido buen poeta, pero tú no necesariamente puedes ser buen poeta. Que puedes escribir, pero no necesariamente como tu padre, porque tu padre le costó, o tu madre le costó. Entonces empecé a mermar y dije, ya a partir del 2020, en Conglomerado Cultural Perú Internacional y Hacedores Literarios Internacional, había la idea mía de lanzar un manifiesto literario, porque ya lo habíamos hecho anteriormente como Ubicos Malditos desde la Universidad Ruiz Gallo, con manifiestos literarios que obviamente tenían un carácter de círculo, de grupo, el caso de Luis Facundo Neira y Luis Ángel Yomona. Habíamos hecho ya un primer manifiesto en aulas universitarias donde nos pronunciábamos en torno al quehacer literario de los 90, obviamente. Pero ya en este 2020 cuaja en mí la idea de ir preparando un borrador, digamos, de manifiesto, un borrador que permitiera recoger las voces y la percepción de lo que queríamos de manera general. Y obviamente surge la idea, en primer término, de un manifiesto neocreacionista. En segundo lugar, se crea el aula universitaria, el aula virtual, la Cátedra Lambayeque, plataforma que nos permitiría validar talleres, ponencias, eventos de carácter académico, con rigor académico, sin ser necesariamente tener el membrete. En este caso de mi Universidad Nacional Ruiz Gallo, bueno, para mí el concepto de universidad es un concepto de tener un conocimiento holístico, universal. Entonces, habiendo sido o siendo parte, digamos, de una universidad, obviamente, al salir de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, yo saqué parte del perfil de esa universidad y la llevo en mi ejercicio personal, académico, de manera tal que soy una muestra representativa de ello. Entonces esta aula literaria virtual de carácter universitario me iba a permitir que no sea un mero ejercicio de taller, que no sea un mero ejercicio sencillamente de reunir a la gente y hablarles un poquito de la poesía, de cómo es la poesía, sino que me permitiera de manera muy sistémica, muy modular, me permitiera generar actividades de carácter con exigencia académica. Entonces eso para mí fue fundamental, fue importante. Y lo tercero fue pulir y perfeccionar el estetímetro como una herramienta de medición de calidad literaria, tanto para poesía como para narrativa. En realidad estas tres cosas podríamos decir que son los aportes tangibles de Conglomerado Cultural
Perú Internacional, porque por un lado nos permite sentar posición estética, filosófica, social, pragmática, en torno a de qué cosa es la literatura, qué cosa es la poesía, cómo la estamos percibiendo, cómo la estamos viendo en el contexto actual. Es una fotografía, y obviamente el primer manifiesto se lanzó el 2001, y el segundo está próximo a lanzarse en estos días, exactamente el próximo sábado, que cae 23 de abril, exactamente, será lanzado el segundo manifiesto. ¿Qué cosa es un manifiesto y para qué sirve? Un manifiesto es una declaración de principios, es una postura estética del acto creador frente al contexto, a la coyuntura que se esté viviendo. Un manifiesto también revela cuál es la concepción, cuál es la orientación, la filosofía, el criterio estético y la postura que uno tiene frente, digamos, a lo literario y frente a lo que no es literario. El manifiesto literario pretende ser una especie, digamos, de constatación de los hechos, es casi como una especie de diagnóstico, pero al mismo tiempo de pronóstico y al mismo tiempo de propuesta de qué es lo que se quiere hacer. Es una declaración de identidad de grupo, una declaración de identidad de lo literario. Y esto obviamente pues permite sentar una postura como una especie de faro, como una especie de guía, que haga que la gente entienda que la literatura, más allá de transmitir sentimientos, emociones, comunicar deseos, comunicar anhelos, perspectivas, utopías, la literatura debe permitir expresar todo aquello y aún mucho más, pero con un lenguaje literario. En ese sentido, el manifiesto tiene por finalidad justamente decir quiénes somos y qué queremos. Y en ese sentido creo que el manifiesto tiene esa finalidad, tiene esa funcionalidad. El aula virtual obviamente es para que la gente entienda que esto no es una reunión de amigos, una reunión de compadres, una reunión de camaradas, de partners, para pasar el tiempo, un poco hacer pasotismo. No. El aula universitaria se comporta como tal, tiene un rigor. Colofón. Después de 18 años de incesante actividad literaria, los balances no son unos sino múltiples. Conglomerado Cultural Perú Internacional hoy tiene algo que recordar y algo que historiar. En realidad no hubo una, sino quien vivió toda esta experiencia desde el primer día hasta el último, ha vivido 5 etapas que quiero de alguna manera clasificar como parte, digamos, de la historia que probablemente hoy no le interese a muchos, pero en algún momento a alguien tendrá que interesarle al hablar de literatura lambayecana o en Lambayeque. No se podrá obviar esto. Primero es que en 18 años pasan muchas cosas, pasan muchas personas, pasan muchos sucesos, muchas anécdotas, buenas y malas, diría más malas que buenas. Lo importante no solamente es fundar, es como más o menos cuando se dice no es padre quien engendra, sino quien educa, quien cría, quien mantiene, quien sostiene. En el caso de Conglomerado Cultural Perú Internacional, obviamente desde su surgimiento un 23 de abril del año 2004, han pasado muchas cosas. Ya, digamos, las 1000 semanas ya están prácticamente hechas, concluidas. Lo que pasa es que estoy reservándome esa fecha simbólica para el 23 de abril. La primera etapa comprende más o menos el 2004 hasta el 2007. Es una etapa de inicios, de declaración de principios culturales, de afianzación de actividades bajo el lema de promoción, de integración de creadores literarios a través de Noche de Cuento y Poesía. Oigan,
En el mundo del arte, lo más difícil, la utopía más grande, es integrar a todos. Eso es una utopía. En el mundo del arte, sobre todo en literatura, cada quien quiere, al inicio, se mete a un grupo y luego después quiere ser director de la orquesta, sin que le cueste mucho. O sea, quiere meterse a un grupo y ser director de orquesta. Creo que eso me parece hasta cierto punto legítimo, que la gente quiera tener su propio conglomerado cultural. El detalle está que tener un conglomerado cultural te demanda tiempo, dedicación, money, dinero. No puedes hacer un conglomerado cultural solamente con buena intención o con buenos deseos. Tienes que invertir, te tiene que costar, no solamente tiempo, te tiene que costar dinero, y sobre todo tienes que tener la capacidad de resiliencia para poder enfrentar todos los avatares que en el camino vas encontrando. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. Hay grupos que obviamente por mero entusiasmo duran algunas semanas, algunos meses, algunos años, pero obviamente el sostenerse a través del tiempo durante 18 años implican 3 carreras y media de una universidad. La carrera universitaria dura 5 años y cuando uno ya quiere, aburrido, ya quiere salir a trabajar. Conglomerado cultural tiene 18 años, significa 3 carreras y media, 3 carreras profesionales que las fuera. Aquí hice mi maestría literaria, haciendo cosas, no hablando, haciendo cosas, promoviendo talleres, recitales, coloquios, conversatorios, homenajes, concursos, ponencias, clases magistrales, haciendo, no diciendo, haciendo. Indudablemente eso se da en los inicios. Uno sienta su declaración de principios culturales y obviamente uno tiene que pregonar, pero también hacer. Porque ¿de qué sirve que pregones, que pidas a los demás calidad literaria y tú no lo das? No funciona así. No funciona que tú pidas lo que tú no das. La segunda etapa, ¿no es cierto?, es la diversificación de espacios culturales a nivel regional, promoviendo la lectura y la escritura. Desde el 2007 hasta el 2010, año en que Mario Vargas Llosa obtiene el premio Nobel. Esta segunda etapa obviamente nos permitió, o nos obligó, mejor dicho, a descentralizar, salir fuera de Lambayeque, fuera de Chiclayo, ir a los pueblitos, a Cañares, a Incahuasi, a Motupe, a Illemo, a Pacora, a San José, a Tumán. Ese es el distrito que me olvidaba, ya recordé anoche, Tumán, donde hemos hecho muchas veces a hacer talleres, a hacer jurado, a promover muchas actividades. Tumán, Pata, Popomalca, Cayaltí, Saña, también digamos Eten, Pimentel, San José, Morpe. Bueno, tantos, es salir, ir a los pueblos más pequeños, a los pueblos donde no llega el escritor encopetado, el que quiere lucirse y pavonearse con su libro, decir, he publicado este libro, tengo este libro, pero la idea es cómo promueves la lectura, cómo llegas a los niños, cómo llegas a los adolescentes, cómo llegas a los profesores. Allí, como punta de lanza, en primera línea, conglomerado cultural, sin ser un ente oficial del Estado, sin tener un sueldo, todo ad honorem, por amor al arte, por amor a la literatura. Sí, porque hay grupos que surgen con una intención lucrativa y cuando alguien los convoca para cosas ad honorem, ahí no aparecen. Aquí en Chiclayo, el día pasado mañana va a haber un evento. El año pasado, este grupito que hace, lo único que hace Javier Villegas, de Cuarto Menguante, que recibió el año pasado en incentivos de la cultura más de 70,000 soles, no se aparece.
Pero si le hubieran dicho que les van a dar otra vez 70.000 soles, ahí hubiera estado en primera línea con sus bigotes blancos. Eso lo tenemos que defender. Que de alguna manera nuestra contribución durante 18 años fue una contribución ad honorem, por amor al arte. Por supuesto que nosotros también comemos, que nosotros también tenemos necesidades. Por lo menos tenemos fuentes de entrada de otra índole que nos permite costear, que nos permite de alguna manera hacer que estas actividades estén subsidiadas por otros tipos laborales. Esta segunda etapa fue la etapa de ir sembrando por los distintos espacios, repartiendo libros, haciendo talleres, motivación a la lectura, organizando capacitaciones con los docentes. Eso lo hicimos en los distintos espacios, por lo menos de los 38 distritos, 17 ahí hemos estado, sobre todo en las escuelas. No hemos estado en las cantinas ni en espacios de exhibición, en las escuelas, donde justamente allí se requiere la presencia de los escritores. Tercera etapa, desde el 2010 hasta el 2015, una etapa de nacionalización, una etapa de ir mucho más allá, digamos, del territorio de la región Lambayeque, irse a otros espacios, irse a otras latitudes para probar, cotejar, comprobar, validar, obviamente, el trabajo que veníamos haciendo en la región Lambayeque. Esa etapa obviamente fue una etapa donde fuimos a muchas regiones del Perú, tanto a la costa, a la sierra como a la selva. Eso para demostrar, evidenciar qué es lo que habíamos hecho. La cuarta etapa arranca desde el 2015 hasta el 2020, un periodo antes de la pandemia, que es la etapa de internacionalización, que es la etapa donde obviamente empezamos a salir al extranjero, gracias ya a haber generado una especie, digamos, de base, de prestigio. Empezamos a salir a distintos países, tanto del continente americano como europeo. Y obviamente, en esta etapa surge la idea de ya dejarnos ya de la capilla provincial con la que obviamente hay que iniciar, pero lo malo es quedarse ahí y repetir, ¿no es cierto?, siendo un poquito así medio folclórico, chauvinista, quedarse en la identidad todo el tiempo local y no mirar hacia afuera. O sea, hacerse el bobo que hay un mundo, un contexto global y mundial, y quedarse solamente en tu pueblito. Y ahí en tu pueblito, ¿no es cierto?, repetir las mismas monsergas de siempre. No. Conglomerado cultural ya no está en la primera, ya no está en la segunda, está en la tercera etapa. La primera etapa es la etapa regional. La segunda etapa es la que es un poquito más complicada, es nacional, donde tú te vas a cotejar y a medir con otros. Yo he ido por lo menos medio centenar de veces durante 18 años a Lima, ¿no es cierto?, a sentar los postulados neocreacionistas, a hacer ponencias, a hacer talleres, coloquios, debates, conversaciones. Y obviamente, como un grupo contestatario, he ido a Lima, ¿no es cierto?, como se dice, a la boca del lobo, y me he enfrentado con mucha gente que no ve con buenos ojos que haya un grupo de provincias que tenga la osadía de cambiar la visión de lo que es literatura. Eso obviamente lo he vivido, porque he ido a debatir, ¿no es cierto?, con grandes, no solamente en espacios literarios, sino también en espacios académicos de universidades. En esta etapa, obviamente, ya internacional, esta idea de promoviendo integración de creadores, obviamente ya nos queda corto. Y obviamente a mí me queda ese sinsabor de esta promoción, digamos, porque en realidad es una utopía promover a los artistas. Es muy difícil. El artista es solitario, es un lobo solitario, aislado, es alguien disociador, alguien que quiere para sí mismo, quiere ser su propio grupo, una persona quiere ser todo el centro de la atención. Eso es normal, diría yo.
Lo anormal es que no se suman. O sea, aquí en el Lambayeque no hay un movimiento de creadores, de intelectuales, de artistas integrados. No, no. Cada quien, aún dentro del propio ramo, sector, dentro del sector literario, está fragmentado, archipializado. Son islas flotantes que están cada uno, ¿no es cierto? Cree que está nadando a la deriva, cree que está haciendo lo mejor. Eso ocurre y eso es algo que está dentro, digamos, dentro de la actividad, ni qué decir pues entre los demás grupos. Si dentro de literatura hay una fragmentación, ¿ustedes creen que no lo hay también en las danzas, en la pintura, en la música, en la escultura, en el teatro? Claro. El mundo del arte es el mundo más dividido que puede haber, más fragmentado, más enfrentado. No podemos hablar de una integración total. Eso ya lo busqué y eso ya lo comprobé durante 18 años. No se puede integrar. No sé, tendría que pues nacer otra vez San Martín de Porras para poder unir perro, pericote y gato. Eso sería. Y es más, creo que esto también juega un papel en contra de la gente, de los creadores, artistas e intelectuales en general. Para mí son muy distintos. El artista, el intelectual, ¿no es cierto? Es muy diferente, artista de intelectual. Pues el intelectual no necesariamente se pone a bailar o a hacer maromas o entretenimiento. El intelectual es alguien que está, digamos, evaluando, que está teorizando el fenómeno cultural, el fenómeno artístico. Y no necesariamente hay que pararse de cabeza para hacer reír a la gente para decir que eres artista, porque eso para mí es farándula. Es muy distinto la farándula del arte, del intelectual, es muy distinto. Particularmente en el mundo literario no es ni farándula ni artístico. El mundo literario es intelectual predominantemente. La quinta etapa, que es la etapa ya madura, que es la etapa donde obviamente ya conglomerado cultural ha llegado a un nivel de madurez, de mayoría de edad, 18 años, para mí es el momento de la socialización del movimiento neocreacionista, ¿no es cierto?, a nivel mundial. A través de los manifiestos, a través de los talleres, a través de las antologías, a través de las muestras poéticas, vamos a hacer, a través de talleres, vamos a seguir, porque eso es normal. Cuando sea epílogo. Al 2030 creo que se habrá llegado a entender que este fenómeno del neocreacionismo literario, que es un fenómeno literario que surge a partir de las lecturas y la exaltación de Vicente Huidobro, Octavio Paz y César Abraham Vallejo Mendoza, ambas luminarias del vanguardismo del siglo XX. Creo que al 2030, mirando lo que pasó en el 2014 como algo tan ingenuo, tan romántico, como algo que se creyó que iba a ser algo efímero, porque el 2022 todavía muy poca gente conocía la fuerza, el poder, la intención de cambio que tenía esta actividad de promover el rescate de la estética, que estaba tan menospreciada, tan manoseada, tan prostituida por la gente de las redes sociales. Creo que este sueño, esta utopía, pretendió y busca generar un movimiento continental y mundial donde se rescatara los valores literarios a partir del esfuerzo y la dedicación. Probablemente la gente al inicio no lo entendió. Desde el 2020 que se empezó a hacer literatura neocreacionista por un grupo pequeño de unas 30 personas, no se entendió. Finalmente creo que quedaron en la palestra, quedaron en esto Norma Pérez Jiménez de México, Leiser González Chumacero, Nelly Herrera de Argentina,
María Jesús Yáñez de México, Neisser Escurra, de acá de Perú, Marixa Cabrera de Hidrogo, de Perú, Brenda Asensio Trejo, de El Salvador, Narcisa Narváez Apolo, de Ecuador, Silvia Elizalde Apolo, de Ecuador, fueron y se convirtieron en un momento determinado, entre otros, en las puntas de lanza de la actividad creadora. El movimiento neocreacionista no hubiera tenido un impacto si es que no hubieran hecho estas personas con sus libros, con sus escritos, no hubieran hecho carne de la teoría, de lo abstracto, de lo que es académico. Creo que finalmente estas personas lograron, y podríamos decir que son los que sentaron los pilares, digamos, del modelado de lo que significa la nueva literatura en el siglo XXI. Una literatura que probablemente tardó mucho tiempo en ser reconocido, un movimiento que es normal. Los movimientos literarios no suelen ser reconocidos cuando se funda, cuando se inician, porque están, o dos cosas, o se inicia, como se dice, nacen y abortan, o nacen y crecen aún dando tumbos, parándose y levantándose. Creo que eso, el neocreacionismo buscó eso en su...